Hola y bienvenida a este nuevo episodio que se llama Llena de tanto, pero al final vacía de todo. Hoy te quiero contar abiertamente cómo ha sido esta etapa de transición personal en donde pasé o estoy pasando, porque fue un proceso que todavía se mantiene y está vivo, de liderar desde el concepto a liderar desde la autoridad espiritual y qué me ha dado la autoridad espiritual, que me ha sacado un poco de la incoherencia, porque bueno, todos somos incoherentes y yo no soy la excepción. Así que bueno, prepara tu cafecito, tu agüita, tu tecito y vamos a hablar de este tema. Hubo un momento en el que no pasó absolutamente nada, porque no es algo como que, bueno, cuando pasó esto y todo no, realmente no tengo registrado algún evento canónico el cual haya desatado esto que te voy a contar. Simplemente el vacío me llamó. El vacío me llamó, ¿qué significa? Hubo una etapa de mi vida en la que estaba tan llena, y por llena me refiero a llena de maestros, llena de libros, llena de conceptos, llena de certificaciones, llena de tanto, llena de viajes, llena de teorías, que al final de todo me sentía más vacía que nunca. Ese mantenerme estudiando, ocupada en tanto, digiriendo tantos conceptos, tanta información, tantas personas, me mantenía tan ocupada, porque claro, me estoy preparando, me mantenía en ese ciclo de me estoy preparando, que sin darme cuenta me alejaba de la práctica coherente y me alejaba de la masterización. Porque no voy a desestimar el proceso, por supuesto que me entregó muchísimo y me sirvió para muchas cosas y a muchas de ustedes también, pero solo pude sentir verdadera autoridad espiritual, solo pude sentir un discernimiento que no lo puedo poner en palabras, una tranquilidad a la hora de comunicar, a la hora de hablarte, a la hora de hablarme a mí misma, porque por supuesto todo empieza para mí. No lo había conseguido nunca antes con ningún libro, con ninguna certificación, con ningún nada. Y eso solamente pasó cuando paré de todo lo de afuera y empecé a... Esto se oye muy poético y ya sé que lo has escuchado muchas veces. Empecé a escuchar la voz de mi ser. Pero realmente eso fue lo que pasó. Empecé a dejar de consumir afuera y empecé a consumir adentro. Empecé a encontrar adentro. Y no fue como así, realmente. Cuando estás acostumbrada a que el insumo siempre venga de afuera, automáticamente siempre lo estás buscando. En amigos, en herramientas, en prácticas, en cartas, en maestro. Alguien siempre te tiene que decir qué hacer. Y no fue sino permanecer en ese vacío, es como una abstinencia. Hacerme consciente primero de lo que estaba pasando, porque tuve que haber visto, por supuesto, primero el patrón, que es lo que intento hacer contigo si te está pasando, si te sientes identificada con este video. Me hice consciente de que siempre el primer recurso era buscar afuera. Me vi con el impulso de querer salir a buscar esas respuestas afuera y me goberné. Decidí darme un espacio de vacío y de pasividad y de quietud para escuchar. Entré en verdadera contemplación, es decir, lo que mucho había yo intentado estudiar, yéndome a India y en grandes libros con grandes maestros que hablaban tanto de la contemplación, estaba ahí servida para mí, dentro de mí. Y fue en la contemplación de mi propia existencia y de quizás todos esos conceptos que estaban ahí dormidos dentro de mí, pero revoloteando de un lado a otro, buscando espacio, pero que yo no me había dado el proceso de escucharlo, de entenderlo y de habitarlo, porque en ese momento el objetivo era quiero saber más, quiero estar más preparada, porque es que voy tarde, porque es que necesito más. Una ilusión, ¿verdad? Entonces solo fue en ese momento donde el vacío me llamó, me hizo una invitación y me dijo, ven. Recuerdo, y no lo voy a romantizar porque si me voy a la práctica tal cual y te lo cuento como fue, recuerdo que fue una época que fue fin de año y en ese fin de año decidí no estar con mi familia, no estar con mis hijas. Ellas por supuesto en ese momento no lo entendían, yo ni siquiera le podía poner palabras, pero yo lo único que sabía era que necesitaba estar sola, que necesitaba escuchar y que necesitaba así habitarme. Entonces solo fue en ese momento donde el vacío me llamó y me dijo, escúchame que tengo cosas que contarte, tengo cosas que mostrar. Fue tan revelador, fue tan brutal, fue muy salvaje, esa es la palabra. Porque al principio, claro,
como el recurso siempre era buscar afuera y siempre afuera encontraba algo, déjame le pregunto, déjame ver cómo están los tránsitos hoy, déjame ver cuál es la energía disponible. Y tienes una respuesta ahí, justo ahí, así, a la mano. Y la contemplación es otro pedo, la contemplación es otra invitación. La contemplación es siéntate a ver qué pasa, a ver qué aparece. No sabes cuándo, no sabes cómo, siéntate a contemplar. Y entre más busques la respuesta, menos te llega. Es como sentarte sin esperar absolutamente nada, literal a contemplar. ¿Y qué voy a contemplar? El techo. ¿Y qué voy a contemplar? Mi respiración. ¿Y qué voy a contemplar? Mi existencia. ¿Y qué voy a contemplar? Y cada vez la contemplación va siendo más profunda. Y de repente un día se abre esa cajita y se abre una sabiduría en ti que ni siquiera tú sabías que existía. Se abre una conexión tan profunda con la fuente en esa contemplación, sin tanto performance, sin tanta cosa, sin tanta técnica, sin tanto nada. En esa contemplación es como si te recordaras, pero no conceptualmente, sino vívidamente. Te recordaras y te sintieras parte del todo en unidad. Y ahí se despertó una soberanía para mí, se despertó una autoridad espiritual, no dejo de repetirlo, muy fuerte, que nunca ningún libro, ningún concepto, ninguna certificación me la había dado. Entonces desde ese lugar te estoy compartiendo. Creo que también algo hermoso que me dejó ese proceso fue regalarme un poco de humildad y recordar que comprender y ser certificada por algo o por alguien no significa habitar. Y que cuando vas a la certificación te la dan, pasaste la obra, pasaste el escrito, te lo calificaron muy bien, excelente, eres la mejor. Pero la otra parte que es la integración, adivina qué, esa es en soledad. Nadie te está viendo. Nadie te va a colocar carita feliz. Tampoco nadie te va a poner una mala nota si no la haces. Esa es la parte más difícil. Pero ahí es cuando se construye esa coherencia y esa autoridad espiritual de la que te estoy hablando. Esa se transmite con tu presencia. A veces sin que digas ni siquiera una sola palabra. Es como un estado de paz y de tranquilidad en lo que te estás sentando y en lo que estás transmitiendo. Que esa paz y esa seguridad habla por ti. Y es tan difícil esta parte de la integración precisamente por eso, porque no siempre tiene un público. Esa te va a pedir presión en tu vida diaria, en los pequeños detalles de la vida, en el vecino que te incomoda, en el carro que se te atraviesa, en el freeway, la tienda a la que entraste y las cosas no salieron como tú quisiste, en todas esas cosas que salen de acuerdo a lo no planeado y que te piden más conciencia. Porque la conciencia despierta no es un accesorio. El propósito de despertar conciencia no es tener un nuevo reconocimiento, una placa ahí atrás. Despertó conciencia. La conciencia despierta sirve para utilizarla cuando muchas veces no hay otra persona en la sala que la pueda traer y tú eres la única persona, y eso muchas veces implica dejar ganar a los otros, renunciar a querer tener la razón, renunciar a querer tener la última palabra y renunciar y al mismo tiempo también aceptar a que cada quien va tomando hasta donde puede, ni siquiera hasta donde quiere. Eso solamente una conciencia despierta no solo lo ve, pero además lo respeta. Para eso sirve una conciencia despierta, para ponerla en práctica, aun cuando tú seas la única persona que la pueda poner. En mi caso, lo más difícil en ese momento fue pasar por ese vacío que para mí era nuevo, el vacío de todo lo consulto afuera en el libro, en el mentor, y empezar a pasar esos espacios de contemplación en los que muchas veces no pasaba nada, o eso pensaba yo. O sea, me tenía que levantar de la meditación, de la oración, de la contemplación, del silencio, sin ninguna respuesta y estar bien con eso. Porque solo ahí se empezó como a fortalecer un músculo de, aunque no entienda, está alineado. Aunque no sepa la respuesta, ya la sé, solo que no sé que ya sé. Entonces se empezó a tejer la verdadera fe, se empezó a tejer un nivel de rendición que yo jamás había experimentado. Y creo que nunca había invitado a Dios y a la gran conciencia, a la fuente de todo, de la creación, a trabajar conmigo de una manera tan íntima. Porque en ese nivel de rendición, de no entender nada, y de levantarme con millones de preguntas, decidí, porque al final del día es una decisión, decidía, ok, no está la respuesta o no la he recibido como yo creía que la tenía que recibir, pero todo está bien.
pero no, esta vez no lo decía solo como un concepto y una letra muerta. Lo sentía en mi corazón. No entiendo esto que está pasando, pero está bien. Y cada vez se iba fortaleciendo más. La contemplación para mí en ese momento me estaba poniendo a prueba de una manera brutal, porque me decía, estás perdiendo el tiempo, esto no sirve para nada y no estás teniendo ninguna respuesta. Si esto es tan bueno y si esto te va a dar algo, ¿cuál es la respuesta? Como bueno, y si realmente eres el hijo, coge las piedras y transfórmalas en pan. A ver, pues. Entonces ahí se despertaba como un nivel de una sabiduría y una certeza y una fe. También la humildad de, bueno, no entiendo nada, me la he pasado 3 horas contemplando, no entiendo nada. Y iba muy juiciosa con mi libretica, no tengo nada anotado, pero sé que algo se está fortaleciendo dentro de mí. Hay algo aquí. Algo dentro de mí se está tejiendo y lo único que te podía decir, a veces se sentía bien, a veces había tranquilidad, pero poco a poco la tranquilidad empezó a ser más. Empecé a habitar, me empecé a sentir mejor en ese no saber o no saber como yo lo conocía, y empecé también a respetar el proceso de las cosas. Entonces, de esa coherencia espiritual te estoy hablando y de esa autoridad espiritual te estoy hablando, y solo viene a través de la contemplación, solo viene a través del silencio, solo viene a través de tu presencia, solo viene a través de esos vacíos incómodos, solo viene a través de esa ausencia de respuestas inmediatas, solo viene a través de sentirse perdido. Pero del otro lado está la luz, del otro lado algo está pasando, no lo dudes ni un segundo, está pasando y está pasando mucho. Te mando un beso y espero que esta información haya edificado para ti y nos vemos en el siguiente episodio.